No es casualidad que estés aquí en este preciso momento. No es coincidencia que mientras el mundo descansa, mientras la noche se apodera de todo, tus ojos encuentren estas palabras. Algo dentro de ti, esa parte profunda que habita más allá del ruido cotidiano, sabía que necesitaba esto. Necesitaba escuchar una historia que te recordara quién eres realmente, no quién crees que deberías ser. Imagina por un momento que toda tu vida has estado cargando un peso invisible, un peso que no pesa nada en el mundo físico, pero que comprime tu pecho cada mañana cuando despiertas. Un peso que te murmura que necesitas más, que debes controlar más, que si tan solo pudiera conseguir que las cosas fueran de una cierta manera, entonces sí, entonces finalmente podrías respirar. Esa sensación que conoces tan bien, esa ansiedad que no tiene nombre, pero que vive en cada rincón de tu día, tiene más años que la civilización misma. Y hace casi 2000 años, un hombre la comprendió tan profundamente que logró liberarse de ella, no luchando contra ella, sino entendiendo su verdadera naturaleza. Ese hombre se llamaba Epicteto. Su nombre en griego significa literalmente el adquirido, como si le hubieran puesto un nombre que describiera lo que otros pensaban que era: una propiedad, algo comprado y vendido, un objeto sin valor, más allá de su utilidad para otros. Pero los nombres pueden engañar. La vida de Epicteto es un testimonio viviente de una verdad que la mayoría de nosotros pasamos toda la vida intentando aprender, que lo que realmente importa nunca fue nuestro en el sentido que pensábamos, que la libertad verdadera, la única que existe y que dura, no se consigue ganando batallas externas, sino descubriendo batallas que ni siquiera sabías que estabas peleando. Mientras te sumerges en el confort de este momento, en la seguridad de tu refugio nocturno, te invito a escribir en la caja de comentarios una frase que tenga sentido para ti, una frase que resuene con lo que estás sintiendo en esta noche. No controlo mi exterior, pero sí controlo mi interior. Esa frase será tu brújula para la reflexión que viene. Escríbela, interiorízala, porque en los próximos minutos, mientras escuchas estas palabras ancestrales, esa frase cobrará un significado que quizás nunca antes había tenido para ti. Porque lo que vas a descubrir esta noche es que Epicteto no fue solo un filósofo que escribió sobre ideas abstractas desde la comodidad de una academia. Number. Epicteto fue un hombre que vivió cada una de sus palabras en la carne, que sufrió y transformó ese sufrimiento en sabiduría que hoy, 2 milenios después, continúa sanando almas como la tuya. Nació alrededor del año 50 después de Cristo en Hierápolis de Frigia, en lo que hoy es Turquía. Hierápolis era una ciudad bulliciosa, llena de templos y ritos sagrados, una ciudad donde convivían culturas, dioses y mercaderes. Pero no el nacimiento de Epicteto en libertad. Nació siendo propiedad de otro hombre. Desde el primer momento de su vida consciente, él sabía lo que significaba no ser dueño de sí mismo, no ser dueño ni de su propio cuerpo. Imagine ese momento, ese peso.
Imagine lo que debe de haber sido ser un niño, de sentir hambre y no poder exigir comida, de sentir frío y no poder pedir abrigo, de soñar con algo y saber, en lo profundo de tu alma, que ese sueño no te pertenecía. Esa era la realidad cotidiana de millones de personas en la antigüedad romana. Pero para la mayoría, la respuesta era la amargura, la rabia impotente, el resentimiento que te come desde adentro. Epicteto fue llevado a Roma como esclavo de un hombre llamado Epafrodito, un libertador que había servido como secretario del emperador Nerón. Epafrodito era conocido por su crueldad extraordinaria, por la frialdad con que trataba a sus esclavos, como si fueran herramientas rotas en lugar de seres humanos. Aquí es donde la historia de Epicteto comienza a brillar de una manera que desafía toda lógica. A pesar de ser esclavo, a pesar de vivir bajo la tiranía de un hombre que lo maltrataba sin piedad, algo extraordinario sucedió. Epafrodito, quizás reconociendo algún destello de inteligencia en el joven esclavo, le permitió asistir a las lecciones del filósofo estoico Musonio Rufo. Musonio Rufo no era un académico distante perdido en teorías abstractas. Era un maestro que enseñaba que la filosofía no era un juego intelectual, sino una herramienta de transformación, una medicina para el alma. Cada momento libre que Epicteto tenía, cada oportunidad que se presentaba, el joven esclavo se apresuraba a asistir a las lecciones de Musonio. Y aquí, en estas lecciones que se supone no le pertenecían, en este conocimiento que según la ley no tenía derecho a poseer, Epicteto comenzó a descubrir algo que nadie podía quitarle. Descubrió que mientras su cuerpo podía ser esclavizado, su mente, su capacidad de elegir cómo interpretar los eventos de su vida, eso permanecía libre, radicalmente, imposiblemente libre. Hay una historia que se cuenta sobre Epicteto que encapsula todo lo que necesitas saber sobre su transformación interna. Epafrodito, exasperado porque Epicteto no reaccionaba con la angustia esperada, ni lloraba, ni suplicaba, ni demostraba el sufrimiento que su amo esperaba ver, decidió torturarlo directamente. Epafrodito agarró la pierna de Epicteto y comenzó a retorcerla con fuerza, quizás intentando provocar una reacción, un grito, cualquier cosa que le diera el espectáculo del sufrimiento humano que buscaba. Epicteto, incluso bajo esa tortura, incluso sintiendo su propia pierna a punto de romperse, dijo con una calma que debe de haber sido aterradora: «Si sigues, me la vas a romper». Y cuando Epafrodito continuó, cuando la pierna se rompió con un sonido seco de hueso partiéndose, Epicteto simplemente observó. «Te lo dije». No hay rabia, no hay drama. Hay solo una observación tranquila de la realidad. Este no fue un acto de estoicismo simulado, un hombre fingiendo que no le duele. Number. Esto fue algo mucho más profundo. Fue un hombre que había comprendido, verdaderamente comprendido, que el dolor de su pierna rota era información sobre su cuerpo, era una realidad física, pero no era su maestría. Su maestría residía en su capacidad de responder a esa realidad sin dejarse controlar por ella. Su maestría residía en no permitir que el sufrimiento ajeno determinara su paz interior,
Años después, cuando obtuvo finalmente su libertad, alrededor del año 93 después de Cristo, Epicteto no se convirtió en un amargado que buscaba venganza o que intentaba escapar del mundo. En cambio, cuando el emperador Domiciano expulsó a todos los filósofos de Roma, Epicteto viajó a Nicópolis, en Grecia, y fundó su propia escuela de filosofía. Una escuela donde enseñaba exactamente lo que había aprendido en la esclavitud: que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la presencia de dominio interior. Lo extraordinario es que mientras Epicteto fue un esclavo que se hizo filósofo libre, Marco Aurelio era un emperador que se comportaba como si fuera esclavo de circunstancias que no podía controlar. La vida de Epicteto demostró que la libertad exterior es irrelevante para la paz interior. Y la vida de Marco Aurelio, escribiendo sus meditaciones mientras gobernaba el imperio más poderoso del mundo, demostró que ni el poder absoluto podía comprar la tranquilidad sin la sabiduría interior. Epicteto enseñaba que nada en la vida que soportes será comparado con la libertad que descubrirás si aprendes a distinguir entre lo que te pertenece realmente y lo que simplemente te pasa. Nada, ni el exilio, ni la enfermedad que le dejó la pierna discapacitada de por vida, ni la pobreza que eligió vivir incluso después de ser libre, porque había descubierto que lo que todos buscaban desesperadamente, aquello por lo que millones de personas sacrificaban su dignidad, ya estaba dentro de ellos. Epicteto nunca escribió nada con sus propias manos. Siguiendo el ejemplo de Sócrates, el maestro antiguo, a quien admiraba profundamente, Epicteto eligió no dejar texto escrito. En su lugar, sus enseñanzas fueron preservadas por su discípulo más dedicado, Flavio Arriano de Nicomedia, quien con cuidadosa devoción documentó las conversaciones, las lecciones y los consejos del maestro. De este trabajo devocional nacieron dos obras que han sobrevivido hasta hoy. La primera es Las Disertaciones, un conjunto de 8 volúmenes en los que Arriano registró las lecciones de Epicteto en su escuela de Nicópolis. La segunda es el Enquiridión, cuyo nombre significa literalmente manual o pequeño manual. Es un libro extraordinariamente conciso, apenas más largo que una pequeña novela moderna, y sin embargo contiene una profundidad tal que ha sido estudiado, meditado y aplicado durante casi 2000 años. El Enquiridión comienza con una de las líneas más poderosas jamás escritas en la historia de la filosofía. Comienza diciendo: algunas cosas están bajo tu control, otras cosas no lo están. Eso es todo. No hay florituras retóricas, no hay sofisticación innecesaria, solo la verdad desnuda, presentada de tal manera que si realmente la comprendes, transforma todo. Lo que está bajo tu control, según Epicteto, es tu pensamiento, tu impulso, tu deseo, tu aversión, tu intención. En una palabra, todo lo que es acción tuya, todo lo que surge de tu voluntad y de tu capacidad de elegir. Estos son tuyos, son ineludibles, son libres, nadie puede detenerlos.
Nadie puede obligarte a pensar de cierta manera si realmente no quieres. Lo que no está bajo tu control es tu cuerpo, tus posesiones, tu reputación, tu posición social. En una palabra, todo lo que no es acción tuya. El clima no está bajo tu control. La muerte no está bajo tu control. Las opiniones de otras personas no están bajo tu control. Los resultados de tus acciones, aunque dependan parcialmente de tu esfuerzo, también están influidos por innumerables factores externos. Y aquí es donde el Enquiridión se vuelve revolucionario. Epicteto no dice: intenta controlar tu cuerpo y tus posesiones. Number dice algo más radical. Dice que si crees que esas cosas están bajo tu control, si inviertes tu paz interior en cosas que no dependen de ti, entonces estarás constantemente ansioso. Estarás constantemente frustrado. Estarás viviendo como si estuvieras en una lucha constante contra una realidad que se niega a someterse a tu voluntad. Imagina que estás sujetando una taza de cerámica, una taza que amas. Es hermosa, te da alegría cada vez que la ves, pero es frágil. En cualquier momento podría caer de tus manos, podrías tropezar, alguien podría golpearla, la taza podría romperse. Epicteto dice que hay dos formas de relacionarse con esta taza. La primera es aferrarse a ella, vivir en constante miedo de que se rompa, invertir toda tu alegría en la ilusión de que puedes evitar lo inevitable. La segunda es sostenerla, disfrutarla, pero recordar constantemente: eres una taza. Puedes romperte, y cuando se rompa, no será un cataclismo, será solo lo que es. Este es el verdadero significado de la aceptación estoica. No es resignación pasiva, no es depresión. Es claridad radical sobre la naturaleza de la realidad y elección consciente de no sufrir más de lo que la realidad requiere. El Enquiridión, entonces, procede a aplicar este principio a cada área de la vida. Si alguien te insulta, el insulto no es tuyo. Tu reputación no está bajo tu control. Las opiniones de otros no están bajo tu control. Lo que está bajo tu control es tu respuesta. Puedes elegir estar enojado, resentido, herido. O puedes elegir ver el insulto como información sobre la mente de la otra persona, no como una verdad sobre ti. Esa elección es tuya. Si enfrentas el exilio, si pierdes tu posición, si tu salud se deteriora, ninguna de estas cosas cambia lo que realmente importa si has entendido lo que realmente importa. Porque lo que realmente importa no está en el mundo externo, está dentro de ti. Es tu capacidad de responder con sabiduría, con virtud, con libertad interior. El Enquiridión es un manual porque es práctico. No es una teoría abstracta. Es una serie de instrucciones para vivir. Y una de las instrucciones más importantes es que debes practicar esta distinción constantemente. No una vez. No cuando tengas tiempo. Constantemente. Porque la mente natural tiende hacia el error. La mente natural cree que lo externo es lo que importa, y tienes que entrenar tu mente para verlo de otra manera.
profundicemos en lo que podría ser la contribución más importante de Epicteto a la historia del pensamiento: la dicotomía del control. Esta es una herramienta mental tan poderosa que ha sido adoptada por terapeutas modernos, entrenadores de éxito, líderes militares y padres. Pero su poder verdadero solo se revela cuando entiendes por qué Epicteto la enseñaba. La dicotomía del control no es una sugerencia, es una verdad sobre la realidad. Y la realidad, una vez que la ves con claridad, es liberadora. Piensa en tu día actual. Piensa en todo lo que te preocupó. Todas esas preocupaciones pueden dividirse en dos categorías. Primera categoría: cosas que dependen de tu voluntad, de tu acción, de tu elección. Segunda categoría: cosas que no dependen de tu voluntad, que están fuera de tu alcance, que sucederán o no sucederán basándose en factores que no controlas. Tomemos un ejemplo concreto. Supongamos que tienes una presentación importante en el trabajo, una presentación de la que tu futuro laboral podría depender. ¿Depende de ti hacer la presentación? Sí. Depende de ti prepararte. Depende de ti estudiar. Depende de ti estar presente ese día y hacer tu mejor esfuerzo. Eso está bajo tu control. ¿Depende de ti cómo reaccionarán tus supervisores? Number. ¿Depende de ti si van a estar de buen humor ese día o si alguien los molestó antes de tu presentación? Number. ¿Depende de ti si la economía de la empresa cambió drásticamente y decidieron no contratar gente nueva? Number. Ahora bien, ¿cuál de estos factores es el que te mantiene despierto por la noche? Es el factor sobre el cual no tienes control. Es la reacción de otros. Es el resultado. Es el futuro incierto. Es todo lo que no está en tu mano. Epicteto enseña que este patrón es el origen de todo sufrimiento innecesario. No digo sufrimiento, digo sufrimiento innecesario. Porque si la presentación no va bien, si realmente obtienes un resultado negativo, habrá dolor. Eso es natural. Eso es parte de la vida. Pero el sufrimiento que experimentas hoy, a los 3 meses antes de la presentación, ese sufrimiento es de tu propia invención. Lo revolucionario es que Epicteto no dice, simplemente deja de preocuparte. Eso sería como decirle a alguien que está deprimido que simplemente sea feliz. No funciona. En su lugar, Epicteto ofrece una técnica mental específica. Cuando te encuentres preocupándote por algo, haz la pregunta: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es sí, entonces toma acción. Trabaja. Haz lo que puedas. Esfuérzate sin ansias desenfrenadas. Si la respuesta es no, si realmente no depende de ti, entonces entiende esto. Preocuparse no cambiará el resultado. La preocupación es inútil. La preocupación es gastar energía en algo que no puedes cambiar. Pero hay algo más profundo aquí, algo que la mayoría de las personas no capta en una primera lectura. Epicteto no dice que cosas como tu salud, tu apariencia, tu riqueza, no importan. No dice que debes fingir no preocuparte por ellas. Lo que dice es que estas cosas
no son lo que define si eres un buen ser humano. No son lo que define si tu vida tiene significado. La única cosa que define estas cosas es tu relación con ellas. Es tu actitud, es tu elección sobre cómo las ves. Imagina dos personas que experimentan la misma enfermedad. Una cae en la desesperación, culpa a Dios, culpa al universo, se niega a cooperar con el tratamiento, porque ¿para qué molestarse si de todas formas voy a morir? La otra dice, bien, esto está sucediendo, no lo pedí, pero está bajo mi control cómo respondo a esto. Voy a luchar, voy a seguir los tratamientos, y mientras lucho, seguiré siendo honesto, seguiré siendo amable, seguiré siendo la mejor versión de mí mismo que pueda ser en estas circunstancias. ¿Cuál de estas personas está viviendo mejor? ¿Cuál tiene más libertad? La dicotomía del control enseña que la libertad no es la ausencia de restricciones externas, es la presencia de dominio interno, es la capacidad de hacer lo que depende de ti de la mejor manera posible y luego soltar lo que no depende de ti. Ahora bien, esto trae una pregunta complicada. Si hay cosas que no dependen de ti, si están predeterminadas por el universo, el destino, las leyes de la física, ¿cómo tienes libertad? ¿Cómo puedes elegir? Este era un problema que los filósofos griegos habían debatido durante siglos. Epicteto lo resolvió de una manera brillante y extrañamente moderna. Epicteto reconoce que el universo está ordenado racionalmente, que hay una razón universal, un logos que rige todas las cosas, que de alguna manera todo lo que sucede encaja en un plan cósmico. Pero dice algo sorprendente. Tu capacidad de elegir, tu capacidad de asentir o negar a una impresión, no está determinada por nada externo a ti. Nadie puede obligarte a elegir de cierta manera. Ni siquiera el propio universo, ni el logos mismo. Epicteto lo compara con un perro atado a un carro. Si el carro se mueve hacia adelante y el perro corre con él, el perro tiene libertad aparentemente. Pero si el perro se niega a correr, si se rehúsa, el carro simplemente lo arrastrará. Pero la elección sigue siendo del perro. El perro puede correr con gracia o ser arrastrado. El carro se moverá de todas formas. El destino de ser arrastrado es inevitable. Pero tu elegancia ante ello, tu dignidad, eso es tuyo. Esta es una definición extraordinaria de libertad. No es la libertad de cambiar el universo. Es la libertad de elegir cómo estás en el universo. Es la libertad de elegir mantener tu integridad sin importar qué. Y cuando integras esta verdad en tu ser, cuando realmente la comprendes no solo intelectualmente, sino con cada fibra de tu cuerpo, algo cambia. La ansiedad disminuye, no porque hayas negado la realidad, sino porque has aceptado la realidad claramente y has reconocido tu poder dentro de esa realidad. Existe en la filosofía de Epicteto una palabra que es el corazón de todo. Una palabra que aparece aproximadamente 168 veces en sus escritos. Una palabra que si pudieras desentrañar completamente su significado, comprenderías exactamente quién eres en verdad. Esa palabra es progairesis,
pronunciada proairesis. Es un término griego que ha sido traducido de muchas formas: albedrío, voluntad, elección moral, intención. Pero ninguna traducción realmente lo captura completamente. La proairesis no es simplemente tu capacidad de elegir, es el núcleo de tu ser. Es la facultad que te diferencia de todas las demás criaturas en el universo. Epicteto dice que la proairesis es una facultad racional capaz de utilizar las impresiones. Y a esto subordinan todas las demás facultades humanas. Déjame explicar qué significa esto. Cada momento recibimos impresiones. Son como información entrante. Si ves un alimento delicioso, tu cuerpo te envía la impresión: eso se ve delicioso, lo quiero. Si ves a alguien que te atrajo hace años y que te rompió el corazón, tu cuerpo te envía la impresión: ese es nombre. Recuerda lo que te hizo. Siente ese dolor de nuevo. Si alguien dice algo crítico sobre tu trabajo, recibiste la impresión. Has sido criticado. Siente la vergüenza. Todos estos impulsos, todos estos deseos, todas estas emociones llegan sin tu consentimiento. Son involuntarios. Tu cuerpo produce cortisol cuando siente amenaza. Tu corazón se acelera. Tu mente genera pensamientos. Tú no elegiste esto. Pasó. Pero aquí es donde entra la proairesis. La proairesis es tu capacidad de responder a estas impresiones. Es tu capacidad de asentir o no asentir a ellas. Es tu capacidad de decir: he recibido la impresión de que estoy en peligro, pero evalúo la situación y conozco que no estoy en peligro. Rechazo esta impresión. Elijo no creer en ella. Esto no es pensamiento positivo ingenuo. No es negación. Es evaluación racional. Es el poder de tu mente de determinar si una impresión es verdadera, falsa, beneficiosa, dañina. Epicteto da un ejemplo que es perfectamente claro. Dice: recuerda, ser golpeado o insultado no es suficiente para ser herido. Has de creer que has sido herido. Si alguien tiene éxito provocándote, entiende que tu mente es cómplice en la provocación. Piensa en esto. El insulto llega a tus oídos. Es información. Es solo aire vibrando. Tu cerebro la procesa, tu cuerpo puede producir una reacción emocional. Pero entonces llega tu proairesis, tu capacidad de elegir. Puedes decir: alguien ha expresado una opinión negativa sobre mí. Eso no es un hecho sobre quién soy. Eso es información sobre cómo esa persona percibe las cosas. Elijo no permitir que esto me defina. Elijo reconocer mi valor verdadero, que no depende de la opinión de otros. O puedes decir lo opuesto. Puedes aceptar la impresión del insulto como verdad. Puedes creer que define quién eres. Y entonces sufres. Lo extraordinario es que nadie en el universo puede obligarte a hacer esto. Ni tu peor enemigo, ni el tirano más poderoso, ni la circunstancia más devastadora. Tu proairesis, tu capacidad fundamental de elegir, permanece fundamentalmente libre.
Pero aquí hay algo que muchas personas se pierden sobre el estoicismo de Epicteto. Él no está diciendo que simplemente niegues la realidad. No está diciendo que si alguien te insulta, actúes como si no hubiera pasado. Lo que está diciendo es que evalúes la impresión de acuerdo con la razón. Y cuando aplicas la razón, cuando ves claro, ves que un insulto es solo un insulto. Es información sobre la mente del otro. No es información sobre ti, a menos que tú decidas que lo sea. Esta prohairesis, es lo único que realmente te pertenece. Es lo único que nadie puede quitarte. Incluso si te encierran en prisión, incluso si te torturan, tu capacidad de elegir cómo interpretar y responder a eso permanece contigo. Hay una frase que circula por internet, a menudo atribuida a los estoicos, que dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder y nuestra libertad de elegir nuestra respuesta. Eso es la prohairesis, ese espacio, ese pequeño intervalo entre lo que sucede y cómo eliges responder. Y la buena noticia es que puedes entrenar esta prohairesis. Puedes fortalecerla cada vez que enfrentes un impulso y en lugar de reaccionar automáticamente, tomas un momento para evaluar. Estás ejerciendo tu prohairesis. Cada vez que reconoces que estás experimentando una emoción fuerte, pero eliges no permitir que controle tus acciones, estás fortaleciéndola. Hay una línea de Epicteto que es tan poderosa que cuando fue descubierta por Albert Ellis, un psicólogo del siglo XX, se convirtió en la base de la psicoterapia moderna. La línea dice: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Déjame decirte por qué esto es revolucionario. En la superficie, podría parecer una simplificación excesiva. Podrías pensar: pero Epicteto, si alguien me quita mi hogar, si pierdo mi familia, si mi cuerpo desarrolla una enfermedad terminal, seguro que eso no es solo mi opinión. Eso es real. Y tienes razón, es real. Pero Epicteto no está hablando de la realidad física de los eventos. Está hablando de la realidad emocional de tu experiencia. Está hablando de sufrimiento. El hogar que pierdes es una realidad. Pero la manera en que experimentas esa pérdida depende de tu opinión sobre qué significa esa pérdida. Puede significar: estoy arruinado, nunca me recuperaré, mi vida ha terminado. O puede significar: he experimentado una pérdida, es doloroso, pero las pérdidas son parte de la vida. Tengo el potencial de reconstruir, y mientras reconstruyo, sigo siendo una persona completa. La enfermedad terminal es una realidad, pero tu experiencia de esa enfermedad depende de tu opinión sobre ella. Puedes vivirla como una pesadilla sin sentido que solo existe para destruirte. O puedes vivirla como una invitación a vivir cada día restante con más presencia, más amor, más claridad sobre qué importa realmente. Esta es la verdad que Albert Ellis, el psicólogo, reconoció cuando leyó a Epicteto. Ellis desarrolló una forma de psicoterapia llamada
terapia racional emotiva conductual. Es un método que dice exactamente lo que Epicteto dijo. El problema psicológico no es el evento. El problema psicológico es tu creencia sobre el evento. Pero aquí está lo crucial. Esto no significa que puedas simplemente cambiar tu opinión y estar feliz. Eso sería superficial y no es lo que Epicteto enseña. Lo que Epicteto enseña es que tienes que examinar tu opinión, tienes que aplicar razón a ella. Cuando te encuentres perturbado por algo, haz estas preguntas. ¿Cuál es exactamente el evento? Describe solo los hechos, no interpretaciones, solo lo que sucedió. ¿Cuál es mi opinión sobre este evento? ¿Qué creo que significa? ¿Esta opinión es verdadera? ¿Cuál es la evidencia que respalda esta opinión? ¿Hay otras formas de ver esto? ¿Otras interpretaciones? ¿Cuál es la interpretación más racional? No la más positiva, la más racional. Cuando aplicas este proceso, algo cambia. No niegas la realidad, la ves con más claridad. Y cuando ves con más claridad, cuando logras penetrar la niebla de interpretación dañina, típicamente descubres que la realidad, aunque difícil, es más manejable que el sufrimiento que habías construido en tu mente. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que un amigo cercano no te devuelve un mensaje de texto durante 3 horas. Tu opinión inicial podría ser: no le importo. Ha decidido que no soy importante. Probablemente le aburro. Está perdiendo interés en nuestra amistad. Pero espera, ¿es esta opinión verdadera? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, la única evidencia es que no respondió a un mensaje en 3 horas. Podría haber 100 razones. Estaba en una reunión. Su teléfono murió. La aplicación no notificó. Estaba en el conducto hacia el trabajo. La lista continúa. ¿Hay otras interpretaciones? Sí. Muchas. ¿Cuál es la interpretación más racional? Probablemente, mi amigo no respondió a un mensaje en 3 horas. No sé por qué. No tengo suficiente información para determinar qué significa esto. Puedo esperar a que responda, o puedo enviar un mensaje diferente. ¿Ves cómo tu perturbación disminuye cuando cambias de una opinión irracional a una racional? No es porque hayas negado nada, es porque has visto la verdad con más claridad. Este es el poder de tu opinión. Tiene un poder absoluto sobre tu experiencia. Y porque tiene ese poder, es responsabilidad tuya examinarla. Es responsabilidad tuya asegurarte de que tus opiniones se basan en hechos, en razón, en verdad, en lugar de en miedo, en hábito o en costumbre. Es sorprendente descubrir, cuando comienzas a investigar, que muchas de las ideas que la psicología moderna presenta como descubrimientos revolucionarios son en realidad ecos de verdades que Epicteto enseñó hace casi 2000 años. Esto no es una coincidencia. Es un testimonio de la universalidad de estas verdades. Albert Ellis, como mencioné, fue el psicólogo que más directamente tradujo el estoicismo de Epicteto al lenguaje de la psicoterapia moderna. Ellis fue profundamente influenciado no solo por Epicteto, sino también por otros filósofos y por su propia experiencia de vida.
Fue un hombre que sufrió depresión y ansiedad, que buscó ayuda en el psicoanálisis de su época, que encontró que la teoría psicoanalítica no le ayudaba y que finalmente descubrió que lo liberó fue aplicar los principios de la filosofía estoica a su propia mente. En 1956, Ellis presentó su primer trabajo sobre terapia racional emotiva. Una década después, refinó y expandió el concepto en terapia racional emotiva conductual. Y el principio fundamental era exactamente lo que Epicteto enseñó, que entre el evento y tu reacción emocional hay un sistema de creencias, y que si cambias esas creencias, cambias la reacción emocional. El modelo de Ellis se representa como A-B-C. AA es el evento activador. B es tu creencia sobre el evento. C es la consecuencia emocional. La mayoría de las personas piensan que A causa C, que el evento causa la emoción. Pero Ellis, siguiendo a Epicteto, dijo que es B, la creencia, la que causa C. Luego Ellis agregó dos componentes más. D es disputar o desafiar la creencia. E es la nueva creencia efectiva, es decir, el nuevo resultado emocional después de haber disputado la creencia dañina. Este es exactamente el método que Epicteto enseñaba. Recibe la impresión. Evalúa si es verdadera. Si no es verdadera, rechazarla. Reemplazarla con una creencia más racional. Y aquí está lo verdaderamente poderoso. Desde que Ellis desarrolló este enfoque, se han realizado miles de estudios que demuestran su efectividad. La terapia cognitivo-conductual, que es la evolución moderna de las ideas de Ellis, ha demostrado ser efectiva para tratar depresión, ansiedad, trastorno de pánico, fobias, TEA, EPT, trastornos de sueño y numerosas otras condiciones. En muchos casos es tan efectiva como la medicación y a menudo mejor cuando se combina con medicación. ¿Sabes qué significa esto? Significa que una idea que un filósofo antiguo enseñó mientras era esclavo en Roma, una idea que fue ignorada durante más de 1000 años, una idea que fue redescubierta en el siglo XX, resulta ser una de las intervenciones psicológicas más efectivas jamás desarrolladas. Pero hay algo más. La influencia de Epicteto se extiende más allá de Ellis. Los militares de los Estados Unidos han estado enseñando resiliencia basada en conceptos estoicos. Los entrenadores de deportes los utilizan para mejorar el rendimiento mental de los atletas. Los ejecutivos los utilizan para manejar el estrés de liderazgo. Y todo vuelve a la misma verdad, que tu interpretación de los eventos, tu actitud ante ellos, tu elección sobre qué significa, eso es donde realmente reside tu poder. Lo interesante es que mientras que la psicología moderna ha redescubierto estas verdades a través del método científico, Epicteto las enseñaba basándose en la observación directa de la vida, en trabajar con estudiantes, en su propia experiencia de la esclavitud y la libertad. No hay ningún conflicto entre el estoicismo y la psicología moderna. Hay solo una convergencia de diferentes caminos, llegando a la misma verdad. Mientras que la dicotomía del control
es la enseñanza más famosa de Epicteto, sus escritos conservados también contienen referencias a una estructura de práctica espiritual que se ha conocido como las 4 disciplinas del estoico. Algunos historiadores debaten si estas 4 disciplinas fueron explícitamente articuladas por Epicteto de esta manera, o si fueron desarrolladas por estudiosos posteriores que leen sus obras. Pero no importa. Lo que importa es que estas 4 disciplinas capturan la esencia de cómo los estoicos antiguos practicaban realmente su filosofía. La primera disciplina es la disciplina del deseo. Es simple, pero profunda. En lugar de desear cosas externas, desea mantener tu libertad interior. En lugar de desear que tu situación cambie, desea permanecer virtuoso dentro de tu situación actual. Desear es natural. Siempre vas a desear. Pero puedes redirigir qué es lo que deseas. La mayoría de las personas desean cosas específicas. Desean dinero, desean una pareja romántica, desean reconocimiento. Y estos deseos son comprensibles. Pero si tu deseo fundamental, tu deseo que está debajo de todos los demás deseos, es mantener tu libertad interior y vivir de acuerdo con la virtud, entonces, incluso si los deseos específicos no se cumplen, has ganado algo mucho más valioso. La segunda disciplina es la disciplina de la aversión. Es el reverso de la primera. En lugar de rehuir las cosas externas, rehuye el vicio, rehuye la deshonestidad, rehuye la crueldad, rehuye el abandono de tus principios. La mayoría de las personas rehuyen el dolor físico, rehuyen la humillación, rehuyen la pobreza. Y estos son comprensibles. Pero si tu aversión fundamental es hacia actuar de una manera que viole tu integridad, entonces puedes estar en paz incluso si experimentas dolor externo. La tercera disciplina es la disciplina de los impulsos. Los impulsos son los pequeños acuerdos que haces contigo mismo. Son los momentos en que actúas automáticamente sin pensar. La disciplina de los impulsos es hacerlos conscientes. Es frenar para evaluar si tus acciones están en línea con tus valores antes de que actúes. La cuarta disciplina es la disciplina de la aserción. Es la capacidad de tomar posición, de decir que no, de afirmar tu posición cuando es correcto, sin agresión, pero con claridad. Es fácil confundir la serenidad estoica con pasividad. No es. Es la capacidad de estar en paz internamente, mientras en el mundo externo haces lo que es correcto y necesario. Estas 4 disciplinas no son cosas que practicas una vez. Son cosas que practicas constantemente. Constantemente recibes impulsos. Constantemente tienes deseos y aversiones. Constantemente tienes que tomar decisiones sobre si permanecer fiel a tus valores o sacrificarlos por comodidad externa. Y cada vez que practicas una de estas disciplinas, cada vez que detienes un impulso dañino, cada vez que redireccionas un deseo hacia lo virtuoso, cada vez que mantienes tu integridad, incluso cuando es difícil, estás fortaleciendo tu libertad interior. Estás probando, cada vez más profundamente,
que tu libertad no depende de las circunstancias externas, depende de ti. Ahora, en esta quietud de la noche, déjame guiarte en una meditación que toma todas estas enseñanzas y las integra en tu ser. Esta no es una meditación de relajación muscular, es una meditación de integración. Es una invitación a que transformes tu entendimiento intelectual en comprensión embodied, en una forma de ser. Primero, respira profundamente. Inhala, exhala, inhala, exhala. Con cada respiración, siente cómo tu cuerpo se hunde en el espacio donde estás. Siente cómo la tensión del día comienza a fluir hacia afuera. Bueno, ahora recuerda a Epicteto. Recuerda que fue esclavo. Recuerda que fue torturado. Recuerda que su pierna fue rota. Y recuerda que descubrió algo que nadie podía quitarle. Recuerda que esa es la verdad sobre ti también, que hay algo dentro de ti que nadie puede tocar a menos que tú permitas. Ahora, trae a la mente un área de tu vida en la que has estado sufriendo, un área donde has estado ansiedad. Puede ser una relación, puede ser una situación laboral, puede ser una preocupación sobre tu salud o tu futuro. Trae el nombre específico. Siente cómo se presenta en tu cuerpo. Ahora, aplica la dicotomía del control. En esta situación, ¿qué está bajo tu control? ¿Cuáles son exactamente las cosas que puedes hacer? ¿Cuáles son tus acciones disponibles? Identifica específicamente. No generalices. ¿Qué puedo hacer realmente en esta situación? Ahora, ¿qué no está bajo tu control? ¿Cuáles son exactamente las cosas que sucederán o no sucederán independientemente de tu voluntad? ¿Cuáles son las cosas que otros harán o no harán? ¿Cuáles son los resultados que esperas, pero que dependen de factores ajenos a ti? Identifica específicamente. Siente cómo es cuando reconoces que esas cosas no están bajo tu control. Siente cómo algo dentro de ti puede relajarse. No porque hayas abdicado de responsabilidad, sino porque reconoces que la preocupación sobre esas cosas no cambiará el resultado. La preocupación es gastar energía en algo que no puedes cambiar. Ahora, vuelve tu atención a lo que sí está bajo tu control. Vuelve tu mente a las acciones que puedes tomar y pregúntate, ¿he hecho todo lo que puedo hacer? ¿Realmente he aplicado toda mi sabiduría, toda mi energía, toda mi creatividad a esta situación? Y sé honesto contigo. Si la respuesta es no, si hay aún acciones que podrías tomar, comprométete a tomarlas. Comprométete a hacer lo que está en tu poder. Pero si la respuesta es sí, si realmente has hecho todo lo que puedes hacer, entonces suelta la carga. Suelta la preocupación sobre los resultados. Has cumplido tu deber. Lo demás está en manos del universo, de otros, de las circunstancias. Y eso está bien. Ahora, recuerda la frase que escribiste. No controlo mi exterior, pero sí controlo mi interior. Repítela en silencio. No con urgencia, con calma.
Repítela varias veces. Permite que la verdad de ella penetre en tu ser. Eres libre. Realmente eres libre. No libre de las circunstancias externas, pero libre de la esclavitud a las circunstancias externas. Tu mente puede permanecer libre. Tu espíritu puede permanecer íntegro. Tu dignidad puede permanecer intacta. No importa qué suceda en el mundo externo. Ahora, recuerda todos los desafíos que has enfrentado en tu vida hasta ahora. Los desafíos que creías que no podrías soportar. Los desafíos que creías que te destruirían. Recuerda que los enfrentaste y sobreviviste, y muchos de ellos, los que te transformaron más profundamente, te hicieron más fuerte, más sabio, más compasivo. La dificultad actual que traes a tu mente esta noche, aunque parece abrumadora en este momento, será lo mismo. Será difícil, pero será soportable y te transformará. Y finalmente, recuerda a Epicteto envejeciendo. Recuerda que vivió hasta los 80 años, que su escuela en Nicópolis se convirtió en un lugar de peregrinaje para los sabios, que su legado duró casi 2000 años, que sus palabras, que fueron simplemente conversaciones capturadas por su discípulo, continúan sanando almas hoy. Recuerda que Epicteto no fue exhumado y enterrado en un monumento grandioso. Number fue sencillo hasta el final. Vivió pobre, vivió con austeridad, pero fue libre. Y es esa libertad, esa verdadera libertad interior, lo que ha permitido que su espíritu trascienda el tiempo. Y esa misma libertad está disponible para ti. Esta noche, ahora. Mientras te sumerges en el sueño ahora, lleva contigo esta verdad fundamental. No eres el producto de tus circunstancias. No eres definido por tu pasado. No eres limitado por lo que otros piensan de ti. Eres definido por tu capacidad de elegir, en cada momento, cómo responder a la vida que se te presenta. Epicteto entendió esto profundamente porque lo vivió. Vivió en un mundo donde legalmente era propiedad de otro hombre, pero fue más libre que hombres que poseían imperios. Y eso no fue magia, fue intención, fue práctica, fue elección repetida, y eso está disponible para ti. Mañana, cuando despiertes, recuerda la dicotomía del control. Cuando enfrentes desafíos, pregúntate: ¿está esto bajo mi control? Si no, suéltalo. Si sí, actúa. Cuando experimentes una emoción fuerte, recuerda que la emoción no es tu maestría. Tu maestría es tu capacidad de responder a la emoción. Cuando alguien te critica, recuerda que la crítica es información sobre su mente, no una verdad sobre tu ser. Cuando fracases en algo, recuerda que el fracaso es parte de la vida, no una definición de quién eres. Cuando tengas miedo, recuerda que el miedo es una impresión, no una profecía. Y así como te pido que escribas la frase «No controlo mi exterior, pero sí controlo mi interior», te invito a que en los comentarios compartas cómo esta meditación te ha tocado.
¿Cuál fue la verdad que más resonó contigo? ¿Hay una enseñanza de Epicteto que sentiste que te habla específicamente a tu situación actual? Tómate un momento, reflexiona y comparte esa reflexión. Porque cuando compartimos nuestras luchas y nuestros aprendizajes, creamos conexión, creamos comunidad, creamos un espacio donde otros pueden verse reflejados y saber que no están solos. Gracias por abrirle espacio a estas palabras en tu noche. Gracias por permitir que un filósofo antiguo, cuya vida fue marcada por el sufrimiento, pero también por la trascendencia, hable a tu alma, y que cuando duermas, esas palabras se integren en tu ser, y que cuando despiertes seas un poco más libre. Que vivas un poco más como Epicteto vivió, con libertad interior incluso en medio de la adversidad externa. Que descanses bien, que duermas profundamente y que mañana, cuando el sol se levante, te levantes con una verdad renovada, que eres más libre de lo que jamás imaginaste ser posible.